¿Cómo le va a todos ustedes? Nuevamente esta semana en Feedback, el ritmo de las noticias tiene un efecto multiplicador, si quieren vertiginoso, como lo quieran llamar. Pero para tratar de tomarnos este espacio y ver qué es lo que pasa en tanto ruido, en tanta maraña de información, nos acompaña una analista política de lujo, Gila Vilker. La están viendo ahí, Gila. Un placer que estés acá con nosotros. Qué linda, Gustavo, poder acompañarte una vez más. Lo mismo digo. Gila, bueno, de todos los medios, cuando te llaman, bueno, siempre el tema es la fotografía de hoy. La fotografía de hoy, sabemos, la rosca política, los proyectos, se presentan, los gobernadores que le dan o no le dan apoyo, que se sienten usados, que no se sienten usados. Pero eso es una novedad. A ver. Y gobernadores que empiezan a entrar en una zona de un poco de resistencia, me parece que constituye una novedad después de 1 año y medio, donde concedieron y hoy empiezan a ver que pagan el costo del ajuste en sus propias provincias, ¿no? Bien. Digo, me parece que hasta Ya que me detuviste vos a mí, yo me detengo contigo. Dale. En el mismo espacio. Entonces, esos gobernadores de la propia provincia están teniendo datos, información. Mirá que si aflojás tanto, ¿te va a ir mal a vos? Bueno, yo te diría, a ver, hay un tema con las transferencias a las provincias, hay un tema con la obra pública. Entonces, la escena en Argentina hoy no es fácil para nadie porque en contextos de ajuste se empieza a sentir. Ahora, la pregunta es, ¿quién paga ese costo? ¿No? La realidad de las provincias es muy dispar. Bien. Primero por el signo político de los gobernadores. No, digo, es difícil hacer un panorama homogéneo, pero lo que está claro es que en general los ejecutivos provinciales empiezan a sentir en primera persona los costos del ajuste. Entonces, Milei tiene para capitalizar el control de la inflación. ¿Y qué es lo que tienen para capitalizar los gobernadores? Me parece que en algo de esta tensión, de esta pregunta, se juega esta novedad que es para un poquito. Bien. O sea, te voy a decir algo, obviamente, que nos conocemos hace mucho tiempo y también te sigo en los distintos medios. A veces, cuando vas a algún medio, no voy a dar el nombre, cuando vos decís algo diferente, es como que te encontrás con un sector del periodismo que salta. ¿Sí? Principalmente cuando se dio el tema de Cristina Fernández y demás. Dicho todo esto, le está pagando la fotografía de hoy, la de mañana puede ser diferente. ¿Le está pagando al gobierno este esquema de confrontación permanente? Y ahí abro el paréntesis, leamos el tema de los gobernadores, leamos el tema del acto en Tucumán, que hubo poca adhesión de gobernadores, después el presidente por distintos motivos no fue. La confrontación permanente, ¿le paga al gobierno o ya empezó a tener un desmembramiento de esa forma de comunicar? Mira, es una gran pregunta, porque yo creo que hay algo clave en esas formas para que Milei logre mantener un activo muy importante, que es que sigue diferenciándose. Sí. ¿No? Digamos, yo creo que acá hay algo que es del orden de lo milagroso, no podríamos decir, ¿no? Digamos, que es que... ¿Cómo insultando tanto? Una figura que después de ocupar durante 1 año y medio el centro del poder, un presidente, el centro del poder. No hay nada más político que un presidente. Sí. Y sin embargo sigue capitalizando la lógica antipolítica. La pregunta es cómo lo hace. Bien. Yo creo que parte... ¿Qué? Yo te escucho. ¿Cómo lo hace? Yo creo que parte de esa capitalización tiene que ver con esos modos tan disruptivos, tan violentos, tan agresivos, de tanta confrontación, que al mismo tiempo cuando vos le preguntás a la gente si le gusta, bueno, 3 de cada 10 dice que coincide con las formas y las ideas, y 2 de cada 10 dice que coincide con las ideas, pero no con las formas. Entonces, vos lo que ves ahí es que hay una zona de riesgo, 20% del electorado, en realidad es un poquito menos, 18%, que te dice, sus ideas sí, sus formas, pero en ese mismo, ¿no? En esa distancia, en esa, yo te diría como, sí, es como en ese reparo, podríamos decir, en ese reparo que expresan los argentinos, al mismo tiempo lo que hay es algo indirecto, que no se termina de evaluar cuando vos preguntás la adherencia a las formas, y que tiene que ver con
este fenómeno más global que es ocupar un lugar antipolítico, porque un lugar antipolítico es un capital. Bien. Y yo creo que esas formas violentas le permiten, o esas formas más agresivas o de mayor confrontación, o llamémosla como queramos, pero es algo que pareciera que no es una novedad, pero cada vez que sucede hay como un ¡oh! Sí. ¿Qué ha dicho? ¿No? Digamos, y vos lo que tenés para decir es, bueno, él ha dicho lo que viene diciendo, y sin embargo, cada vez que lo dice, genera revuelo. Bueno, creo que en ese revuelo está esa figura que quiere hackear al sistema, antipolítica, esa figura que se vale de esas formas para marcar una diferenciación ideológica, pero también, sobre todo, actitudinal en relación con lo conocido, lo esperable, lo dable, básicamente el sistema. Y justo que dijimos, vamos a tratar de buscarle un abordaje diferente. Bien, él se despega, pero todo el mundo sabe que el equipo que lo rodea viene, si queremos, de la casta, si queremos decir, viene de las formas tradicionales de hacer política. O sea, él está logrando ese equilibrio. Yo me muestro como despegado, mientras que mi equipo que me defiende pertenece a una estructura parecida a la que existió en la política. Bueno, hay figuras nuevas, ¿no? Digamos, en pero lo no vamos a decir político. Lilia Lemoine porque me muero, ¿no? No, te voy a decir Karina Milei. Karina Milei. Bien. Podemos decir que es un actor político central, Karina Milei. Sí, obvio. Bueno, ¿es nueva o no es nueva? Sí, por supuesto, sí. Santiago Caputo es un Santiago actor Caputo, político totalmente central. nuevo. ¿Es nuevo o El no es nuevo? Triángulo de Hierro, sí, por supuesto. Bueno, o sea, las figuras que encabezan de alguna manera esa escena son figuras nuevas, son figuras... Y ya que mencioné, ahora justo está el ministro de Economía, pero... Nuevo no es. Nuevo no es, muy bien, pero empecemos con la tríada, ¿no? La tríada, sí. Porque un Javier Milei, que donde vos estabas lo he entrevistado y demás, y él decía, Gustavo, necesito que le preguntes a Karina, esto antes de ganar como presidente, o sea, sí. Él, bueno, y lo vemos ahí, a Santiago Caputo, la sí. Tríada, o sea, sí. Vos ves que este dinamismo de distribución de áreas, de responsabilidad y tareas, ¿lo ves funcionando? Más allá que en los medios dicen, bueno, es lógico que en la política haya diferencias y fisuras, ¿no? Pero ¿vos lo ves funcionando? Mira, recién hablábamos de las formas, sí. ¿no? Lo primero que te voy a decir es, por ahora es muy eficiente en esta dinámica de mostrar el distinto, ¿no? Del antipolítico a la nueva figura. Como la política también es tiempo, a la larga hay que ver si las agresiones, si no tienen un costo que sea sostenible en el largo plazo, ¿no? Digamos, porque en definitiva la democracia te exige acuerdos, te exige poder, diálogo, sentarte con los otros, acordar, probablemente lo vayamos a ver en el Congreso más temprano que tarde, digamos. O sea, se necesita encontrar zonas comunes, puntos de acuerdo, y a veces es muy difícil, cuando tenés una lógica de contraste, encontrar esos acuerdos, digamos, porque tus mismos interlocutores muchas veces padecen las agresiones. Entonces, bueno, como ahí yo te diría una zona de riesgo. En la novedad, por supuesto, otra zona de riesgo, porque lo nuevo siempre es, bueno, conocen, manejan, hay expertise, hay eficiencia, o sea, la eficiencia tan pregonada, ¿es posible sin conocimiento, solo con figuras nuevas? Claro. Bueno, por lo pronto hay algo en lo que es eficiente. Ahora, hay que ver, el gobierno a mí me parece que tiene aciertos para mostrar, tiene el control de la calle, si querés, los niveles de inflación. Los niveles de inflación, ¿no? Digamos, y pensar el control de la calle también en el marco de un ajuste tan intenso, ¿no? Digamos, donde tenés la mitad de la población sumida en grandes dificultades económicas. Entonces, parecería que el gobierno tiene cosas para exhibir, pero si vos evaluás área por área, la gestión, y bueno, un 10 no tiene, un 9 tampoco, un 8 tampoco. O sea, es una gestión que no, yo te diría, bueno, creo que cabe esperar un poco más. Y vos considerás, cerramos con estos cortitos porque nos quedan segundos, pero ¿considerás que después de las elecciones de octubre, tanto el electorado como el gobierno decimos, bueno, hacemos un cambio de chip o no? ¿Qué es lo que olfateás? No podés adivinar nada. No, pero uno va viendo, sobre todo la investigación cualitativa adelanta, ¿no? Bien, adelanta. Bien, Yo creo que, a ver, si las condiciones macroeconómicas se sostienen, es muy probable que el gobierno haga una buena elección. Bien. Pero el malestar por debajo está. Entonces, se va a conceder un voto con,
yo te diría con una demanda de cambio y de aceleración respecto de, bueno, cuando llega algo bueno, que forma parte también de la expectativa y la demanda de una parte importante de los segmentos que adhieren al gobierno. O sea, no es una demanda opositora, es una demanda de su propia base de adhesión. Por eso creo que lo que cabe esperar después del 26 de octubre es, bueno, el gobierno va a tener que repensar cómo sigue, ¿no? Muchísimas gracias, Sheila. Un placer. Realmente para reflexionar. Señores, un pequeño corte. En instantes tenemos una entrevista con dos empresarios que nos van a contar qué es lo que pasa en el día a día, si en la calle, en el mostrador y con la gente. Nosotros, los pequeños empresarios, nos unimos para hacer crecer nuestras voces, nuestros derechos. Contamos con más de 200 socios unidos por un mismo fin: hacer que las pymes sigan creciendo. Somos APIMEP, Asociación de Micros, Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico. Señores, como lo presentamos y lo comentamos en la apertura del programa, siempre están todos los actores de las distintas actividades económicas. Lo estoy presentando a Daniel Acuña, un placer que estés acá, ahí están viendo. El tema de la Confederación de Almaceneros. Preguntas tengo 5.000, el programa es cortito, así que no es que sea corto, la televisión tiene esas características, pero hábitos de consumo, ¿te parece? Como primera entrada. Lo que quieras. Muy bien. Y lo tenemos a Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. O sea, Provincia de Buenos Aires, 40% del PBI y bueno, Confederación Económica también. Dejo la pelota pica. Vos estás en el sector de curtiembres. En lo particular, yo tengo una fábrica de ropa de cuero. Sí, ¿De exactamente. ropa? No de curtiembres, sino de la manufactura del cuero. De la manufactura, o sea, es un industrial del cuero. Es Perfecto. una industria del cuero. Bien. Cadena de valor del cuero. Y como estás en la cadena de valor del cuero, hablamos de ese tema y después contanos la macro en la provincia de Buenos Aires. Señores, uno en el ámbito académico dice, mire, se están volcando los consumidores a las segundas marcas, algunas a las terceras marcas, supermercadistas que trabajan marcas propias, pero ¿saben qué? Esto yo siempre lo comento, se lo comento a ustedes, lo comento en la universidad, hay que llamar y hay que contactarse con los que están en la línea de fuego, y vos sos uno de ellos. Hay un vuelco ahí a distintas marcas. ¿Cómo estás viendo el cambio de hábito del consumidor? Sí, nosotros supimos captar, el comercio de proximidad supo captar la caída de venta de los supermercados y de las grandes superficies. Por lo que decías vos, nosotros vendemos segundas y terceras marcas. En la salida de diciembre de 2023 y los primeros meses del 2024, con la turbulencia que hubo con el tema de los precios y la inflación, muchas empresas de primeras marcas, formadoras de precios, aumentaron los productos de manera desmedida y abusiva. Yo siempre pongo el ejemplo de que un arroz de kilo, del de la caja amarilla que todos conocemos, yo en diciembre del 2023 lo pagué 4.000 pesos de costo, lo llegamos a pagar para vender alrededor de los 5.000 y hoy lo estamos vendiendo 2.900 ¿Qué cantidad de unidades? pesos. ¿Qué cantidad de unidades? Las que quieras, porque los mayoristas te venden hasta 3, Sí, sí, de sí, 3 sí. para arriba. Sí, sí, sí. Y hoy ese mismo arroz, 17 meses después, lo estamos vendiendo 2.900 pesos. Después la gente se está volcando mucho a las segundas y terceras marcas, mal llamadas a nuestro criterio, porque la realidad que son de una calidad que muchas veces supera lo que llamamos primeras marcas. Eso se debe a que las grandes cadenas y los mayoristas no las tienen, no las trabajan por la cadena de pago. Con la inflación que hubo meses atrás, esas empresas perdían plata. Y cuando trabajan con nosotros saben que cobran por adelantado.
¿Ustedes pagan por adelantado? Nosotros pagamos todo por adelantado. Yo no te voy a decir la fuente, pero los otros pagan 90 días, algunos 120, hacen algún 120, algunos. Aparte le cobran le cobran el metro de góndola. Obviamente, ahí estamos viendo punta de góndola o no. Nosotros el año pasado, con un trabajo que hicimos con todos los comercios de proximidad de todo el país, sacamos una canasta navideña de 5.000 pesos que tenía sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada. Hablábamos con una pymes. Sí. Le dijimos que le íbamos a comprar la producción del pan dulce, era de Santa Fe. Nos hizo un precio excelente cuando le dijimos que era algo social. Y esa misma canasta los mayoristas la tenían 10.000 pesos. Cuando nosotros la vendíamos 5, los mayoristas la tenían 10. Nos llamaron de los mayoristas para ver si la podíamos subir un poco. ¿Y sabes cómo terminó la película? Los mayoristas vendiéndola a 5.000 pesos. Bien. Entonces, tengo muchos temas. No dejes para el final, contanos un poco la movida en el mercado. Dejemos el suspenso. La movida en el mercado de un grande, de un francés, ¿sí? Me refiero a una cadena de supermercados llamada Carrefour. Siempre vamos a volver a los pymes, pero en instantes. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Y bueno, un actor de la manufactura del cuero. Contanos un poco, tu sector. Manufactura del cuero y me viniste con ropa deportiva y no te trajiste una camperita de cuero. Y pero tengo varias, pero hoy no traje. Bueno, contame un poco, el mercado. ¿Cómo está ahora el mercado, de la manufactura del cuero? Tenemos un problema de demanda nosotros. ¿Sí? Tenemos un problema de demanda en todo el sector textil y en todo el sector de la manufactura del cuero porque la gente ha caído su capacidad de compra, por consiguiente, lo primero que hace es comprar las segundas y terceras marcas, paga los servicios. Nuestro principal problema en la República Argentina y en la provincia de Buenos Aires es el aumento de la presión tributaria. Tenemos que trabajar sobre la presión tributaria y cuando hablamos de presión tributaria hablamos de los servicios. Hoy uno de los problemas que tenemos es un problema de rentabilidad en donde se nos sube el piso. El techo no crece en un sector de semidurables, porque una ropa de cuero es un semidurable. Si no tenemos financiamiento, es un sector difícil. Estamos por debajo del 50% de la actividad. Bien, ya me estás diciendo cuál es la capacidad ociosa. Ahora, segundo escenario, tipo de cambio. Te lo asocio con algo que vos lo dominás. Antes éramos turismo receptivo. Ahora turismo emisivo. En el turismo receptivo venían los brasileros porque podría haber una crisis económica acá, pero compraban el cuero argentino. Ahora, ¿eso impactó fuertemente en tu industria? Claro, nosotros perdimos el mercado del turismo receptivo. Y el de brasilero, holandeses, suizos, de todos los extranjeros. O sea, en general, sí. Nosotros perdimos. Basta con caminar acá, fundamentalmente Capital Federal, basta con caminar Florida y eso que todos los locales de cuero han cerrado la mayoría. Así, directamente. No tenemos, sí. ¿Por qué no tenemos más turismo receptivo? Porque para el brasilero o para el extranjero estamos caros, no solamente en la campera de cuero, estamos caros en todo, en el cuarto de hotel, en la comida, y para el turista argentino está barato. Zapatos, cualquier me imagino lugar. También. Calzado. Todo es un problema de precio lo que tenemos en la República Argentina. Y cerrando este capítulo. Porque el 50% del componente del precio, ya sea para el mercado interno o para el mercado internacional, es impuesto. Bien. Cuando uno paga todos los impuestos y cuando uno tiene mostrador, aquí lo tenemos a Daniel, que representa al comercio de proximidad a nivel nacional, cuando uno tiene mostrador, uno paga todo. Y cuando uno paga todos los impuestos, el 50% de, por ejemplo, un carrito de cualquier supermercado o de comercio de proximidad es impuesto. Con nuestro sector es lo mismo. Nuestro problema no es el tipo de cambio en valor nominal, es el tipo de cambio efectivo para poder conquistar mercados internacionales y pelear en el mercado local. Hoy tenemos un problema serio de competitividad en mercados internacionales para crear una oferta exportable que conquiste mercados internacionales con trabajo argentino, ya que el 20% del precio FOB de cualquier producto que se exporta a la gente. Vamos es impuesto. Vamos despando. Free on board, libre a bordo. ¿Sí? El 20% es impuestos. Es impuesto. Bien. Y el criterio internacional es no exportar impuestos, porque el impuesto lo pone el país que recibe la mercadería. Entonces tenemos un problema serio que es lógico y es parte del proceso de que se acomode la estructura de precios de la República Argentina. Venimos, como decía Daniel, con un 23 complicado. El 24 no fue fácil, no fue un año fácil. Puede haber algunos sectores porque la recuperación
es diferente en diferentes sectores. Hay lugares donde le va mejor que otros. Si en ese lugar está, por ejemplo, la base naval de General Belgrano en Punta Alta, que cobra el salario y el día. Que tiene buenos salarios, sí. Claro, tiene buenos salarios y además cobran del 1 al 10. fecha. Nosotros, desde el punto de vista comercial, les decimos los comercios del 1 al 10. Lo mismo pasa en Saavedra también, en La Matanza, en diferentes lugares Ya donde que se ve en todo el tenemos- país, mandar el mensaje al público de todo el país. Bueno, en Güemes, en Salta. Güemes, Salta vive de la unidad carcelaria federal de Salta. Todos los trabajadores que trabajan en esa unidad carcelaria consumen en Güemes, por más que no vivan en Güemes, consumen en Güemes. Bueno, esos son lugares donde les está yendo mejor que en aquellos lugares donde viven del trabajador industrial, que el trabajador industrial hoy estamos en un 60, en promedio, con sectores que escapan a esta regla, en un 60% de capacidad ociosa instalada. Bien, ahora nos pasamos a lo macro en la provincia para que me hagas un panorama. Te lo dejo picando ahí. Ganadores y perdedores en la fotografía de hoy. Sabemos que mañana la fotografía se puede dar vuelta, pero ganadores y perdedores. Volvamos a los comercios de proximidad. Primer tema, y sin que te ofenda, todos le dicen los super chinos. Yo no veo tantos chinos. A ver, contanos un poquito por qué empezó la fama de los super chinos y ya no veo tantos chinos. Los chinos tienen una característica que nosotros no tenemos, que es que se unen. Ah, Los chinos se unen, vienen a un país que no conocen el idioma, no los quería nadie, los trataban de que no eran higiénicos, y los tipos se unían y avanzaban. ¿y en qué año? ¿Tiene unos años de...? No, hace 15, 20 años atrás. Sí. Justo estábamos hablando fuera de cámara cuando yo conocí a Guillermo en Sebba, que la cámara nuestra de Punta Alta es parte de Sebba, somos socios. Sí. Nosotros no trabajamos de la misma manera, nos unimos, empezamos a crecer y nunca dejamos de crecer. Sí. Y crecimos a nivel local, crecimos a nivel provincial. Hoy estamos trabajando a nivel nacional y aparte de nivel nacional, vos fíjate que vamos a hacer un congreso en el mes de septiembre, un congreso nacional en la localidad de Morón. Ya confirmó la Cámara de Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, Chile. ¿Y por qué? Vos fíjate cómo se vienen. ¿Por qué se generó ese interés? Porque ven el trabajo que estamos haciendo y quieren ver cómo hacemos. Ellos nos llaman. Tenemos un colega, Chiche Sabore, que es el vicepresidente Sí, CGA. lo conocemos, obvio. Y nos viven llamando a ver cómo hacemos para seguir creciendo siempre, porque ven la complicación, como decía Guille, que es este país, porque no es que es este año o el año pasado o el anterior. Nosotros vivimos complicándonos la vida, o nos viven complicando la vida, y siempre salimos adelante. Nos rebuscamos y salimos adelante. Y bueno, esa es la realidad que tenemos nosotros. Tenemos que ser más unidos. Bien, ya mencionaste el porqué, el comportamiento bueno, de estos grupos que se hacían llamar supermercados chinos. La bomba me refiero, bueno, hace ruido porque Carrefour es una cadena que contrata 17.000 personas. Entonces, y aparecieron algunos, ¿sí? Pero para no abundar con datos y demás, algunos locales con interés de comprarlo. Entre ellos, para no dar nombres, quien hoy se llama Chango Más, es inversor. Contanos un poco el impacto de Carrefour desde tu óptica de los pequeños almaceneros. Nosotros podemos competir con cualquiera porque no tenemos costo operativo. Nosotros, a diferencia de esas empresas, abrimos nuestro comercio, limpiamos, acomodamos, ponemos el precio, atendemos, compramos la mercadería. Todo eso se llama costo operativo y eso va a la mercadería. Bien. Todo ese costo operativo en Ustedes nuestro comercio optimizan. lo absorbemos nosotros. Bien. Entonces somos mucho más baratos que ellos. Lo que pasa que, bueno, hay que trabajar, hay que unirse y hoy tenemos una herramienta que es fundamental, que es la información. Nosotros hace 10 meses atrás le decíamos a todos que se estoquen porque los precios no paraban de subir, ibas a hacer las compras y perdías plata. ¿Y hoy qué le decís? Y hoy le decimos que no se estoquen porque lo que hoy compras a 3 para vender a 4, es muy probable que mañana lo compres a 2 para vender a 3. Entonces, Vos estás dando ese mensaje, mirá que te... no, es que yo lo tengo, saliendo al aire, yo tengo la documentación, porque he hablado con varios periodistas y no es un capricho lo que digo, yo lo documento con la factura de compra. Cuando yo te digo que yo pagué el arroz en diciembre de 2023 4.000 pesos y hoy lo vendo a 2.900, yo te mando la factura de compras y las imágenes para que vos las pongas. No es un capricho que yo me siento a hablar. Para hacerla cortita. Entonces vamos a la macro. ¿Qué te dicen los... A ver, yo voy a ser duro con ellos y por otro lado, pues si los economistas que no conocen la línea de fuego, el mostrador.
A mí me tocó laburar en el supermercadismo, entonces, de alguna manera, un poquito conozco. ¿Entendés? Sí, conozco la problemática y demás. Te dicen, bueno, bajaron los precios porque dejamos de emitir y cayó el consumo. ¿Por qué bajaron los precios? No, bajaron los precios porque las empresas formadoras de precios, que son 5 o 6 que manejan el 80% de los alimentos del país, nos robaron, aprovecharon y nos robaron. De mediados del 2023 hasta los primeros meses del 2024 hicieron lo que quisieron. Valuaron el precio de los alimentos en $1 de arriba de los 2.000 y pico pesos y hoy todavía no los pueden acomodar. Bien, Y están perdiendo mercado. clarísimo. Te agradezco. Nos robaron, lisa y llanamente. Te agradezco muchísimo. Bueno, Guillermo, y la macro en la provincia de Buenos Aires. Yo me voy a enganchar con un tema, obviamente, si no lo terminamos más, ¿no? Pero el tema de la carga tributaria. He visto varios empresarios pymes que me dicen, mira, Gustavo, en la factura de luz me cobran una tasa municipal. Te viene en la factura de luz. Hogar de ancianos, Bien. club social. Nosotros hicimos 2 presentaciones Bien. desde SEBA. Una presentación en el OSEBA, que es el organismo que controla la luz en una parte o básicamente en la provincia de Buenos Aires mirando al sur. Inclusive trabajamos con ellos que nos mandaron información. Y después en Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Las cooperativas, y básicamente las cooperativas, utilizan su sistema de cobro como un negocio paralelo. Entonces, le cobran como, si no te corta la luz, y es un mecanismo de extorsión, Sí. lo que hacen es, Agente de dentro de la retención, factura, agente de dentro de la retención. factura te meten todo, hogar de ancianos, bomberos, te meten la cuota del municipio. Lo que nosotros le pedimos tanto a los EBA, porque así está legislado, es que no tenemos ningún inconveniente, pero tiene que tener 2 códigos QR. Un código QR por el consumo. Por de el servicio energía. propio. Servicio propio que para nosotros es un insumo, porque si él no tiene luz, no tiene las heladeras prendidas. Y lo que nosotros necesitamos es el insumo para tener o la máquina fabricando o las heladeras prendidas. Bien. Y por otro lado, todo lo que hace a el aporte que hacemos en la sociedad. Yo quería aclarar un poquitito el tema. Nosotros tuvimos una inflación en dólares en los primeros 3-4 meses del año pasado, con la devaluación del 70%. Y esto es los cabezas de cadena de valor. El sector alimenticio hay 6 multinacionales, una de capital nacional, pero que actúa como multinacional, que manejan los precios a su antojo y utiliza muchas veces a las cadenas de grandes superficies, que es la que se están yendo. Ya se fue una de origen americano, ahora amenaza con irse, se va a ir. La otra de la Walmart la compró Chango Más. Claro, Vamos. la francesa. Sí. Tenemos chilenos, tenemos de todos lados. Lo que sí tenemos que entender es que está cambiando la dinámica del margen de utilidad. El margen de utilidad y el negocio que tenían estas cadenas era cómo le pagaban a los proveedores. Los pymes no le podíamos vender a esas cadenas, porque nos fundíamos, porque nos pagaban a 120, 180 días. Y además el margen de utilidad es de un 200%, mientras que por ahí el comercio de proximidad, que además no sabe hacer otra cosa. Y yo estoy convencido que Daniel, perdiendo plata, sigue teniendo el negocio abierto y sigue vendiendo productos baratos porque está comprometido con su región. El comercio de proximidad marca con un margen razonable. Muchísimas gracias. No, por favor. Guillermo Ciro, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Los voy a comprometer en el próximo programa. Quiero A que tus vayan órdenes. contando el pulso de la microeconomía al día a día. Yo me despido de todos ustedes. Ahí abajo tienen las redes sociales. El agradecimiento a Producción Cero y a Sastrería Windsor. 30 años de trayectoria sartorial. Pasión por la confección.